podemos decir que es igual que un trabajador de la CICO, que es una empresa venezolana en Estados Unidos, o un trabajador petrolero en Estados Unidos, pero era justamente remunerado producto de las luchas. Tenemos que decir que la industria petrolera venezolana tiene más de 100 años de historia. En el país, en Venezuela, hubo una huelga histórica en 1936. En 1936, precisamente por las conquistas históricas, muchos hablan que Venezuela entró en el siglo XX, en 1936, a la vida moderna por la lucha de los petroleros. Y digamos que aparte de un buen salario, que equivaldría a $1.500, por darle un ejemplo, mensual, y un comisariato y reivindicaciones, estabilidad laboral y un movimiento sindical fuerte, hoy vemos que indudablemente hay una política del gobierno nacional que la inició Chávez, una política profundamente antiobrera, con un discurso del supuesto socialismo del siglo XXI, con un supuesto gobierno obrerista. La clase trabajadora venezolana ha tenido el peor gobierno en los últimos 20 años, que le ofrece a las transnacionales chinas, a las transnacionales bielorrusas, a las transnacionales turcas o a las transnacionales de cualquier parte como la Chevron norteamericana. ¿Qué le ofrece el gobierno de Maduro? ¿Qué le ofrece el gobierno, que le ofreció el gobierno de Chávez? Petróleo por más de 300 años, mano de obra calificada técnicamente y unos salarios de $7 mensuales, que es un escándalo mundial. Es por eso, esa es la realidad que estamos viviendo los trabajadores petroleros, que están viviendo los médicos, que están viviendo los enfermeros. Es precisamente esa es una de las causas de la diáspora, de gran cantidad de venezolanos que salen del país. Bueno, salen del país por el hambre, salen del país precisamente por las condiciones que hay en este país, por un paquetazo que los paquetazos que conocemos en Latinoamérica de los 90 no tienen nada que ver con este brutal paquetazo que tenemos hoy los venezolanos, un salario de hambre que nos reduce a semiesclavos, nos reduce a esclavos modernos. Esa es la realidad de un gobierno que es una estafa, de un gobierno que es una estafa y que dice que es obrerista, que dice que es socialista, y de verdad es un gobierno neoliberal, brutal, que restringe las libertades democráticas, que criminaliza la protesta de los trabajadores y de los jóvenes, que ha reprimido brutalmente y ha asesinado a gran cantidad de venezolanos precisamente por protestar, por indudablemente en contra del gobierno Sí, yo le pediría que nos haga un favor. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Queremos regresar con usted para que nos diga cuál cree usted, qué piensan los sindicalistas venezolanos sobre cuál es la solución a la crisis política que están viviendo. Y quiero decir para la gente que no sabe quién es usted, que no solamente es un importante dirigente sindical, sino que usted es un hombre de izquierda. Es decir, quien está hablando es un hombre de izquierda. Y por eso es importante que escuchemos lo que está diciendo usted, porque a muchos peruanos sus expresiones les pueden resultar sorprendentes si se tienen en cuenta esas consideraciones. Vamos a la pausa y regresamos, paleros venezolanos, sobre cuál es la solución a la crisis de su país. Regresamos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y estamos conectados en la línea con José Bodas, secretario general de los trabajadores petroleros de Venezuela. Señor Bodas, ¿cuál es la salida a la profunda crisis política que hay en Venezuela? Sí, efectivamente nosotros desde Secura y desde el Partido Socialismo y Libertad, PCL, nosotros creemos que es a través de la movilización contundente de los trabajadores, de los jóvenes, para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué cree usted, si es que nos está escuchando todavía ahí el señor Bodas, qué cree usted que debe pasar para que Maduro sienta ya la presión para poder cambiar de rumbo? Sí, creo que hemos perdido por un momento la comunicación. Vamos a recuperar. Es increíble lo que ha dicho José Bodas. Es probablemente el dirigente sindical más importante de Venezuela en este momento, porque es de la empresa más importante de los trabajadores petroleros, que es la industria más grande y más importante del país.
que tiene como su eje PDVSA, ¿no es cierto?, Petróleos de Venezuela, que a su vez es dueña de Citgo, que es una cadena gigantesca de más de 5.000 grifos en los Estados Unidos. Y que de alguna forma la producción de esta empresa está llevando a los otros países a apoyar no a Maduro, sino a Guaidó. Sí, hemos retomado la comunicación. Nos decía usted, señor José Boda, de que tiene que haber una movilización de la gente en la calle. ¿Para qué? Bueno, precisamente para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro y para derrotar el paquetazo de hambre que está aplicando el gobierno de Maduro. Nosotros los trabajadores en Refinería Puerto La Cruz, el cual yo soy un trabajador de 30 años de servicio, en todas las luchas hemos conquistado la conciencia de decir que solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Y el gobierno de Maduro no es de izquierda, el gobierno de Chávez no es de izquierda, es un gobierno de un falso socialismo. Fue un gobierno profundamente antiobrero, fue un gobierno que a las protestas la criminalizaron, la actividad sindical la criminalizaron, que destruyeron, no reivindican el sindicato como herramienta de lucha de la clase trabajadora. Y nosotros queremos un sindicato autónomo, un sindicato plural, un sindicato democrático. Y cuando decimos autónomo, es autónomo del gobierno, autónomo de los patronos públicos y los patronos privados, y precisamente autónomo de los partidos políticos. Y nosotros hoy en Venezuela estamos comprometidos con un cambio, pero el cambio va a venir de los trabajadores. No creemos que el cambio del pueblo de Venezuela va a venir de la mano de Trump, no va a venir de los gobiernos de Latinoamérica. Nosotros creemos que los trabajadores de Venezuela, que el pueblo de Venezuela tiene derecho a una contundente victoria en contra de un gobierno que está hambreando al pueblo de Venezuela, que está aplicando un paquete neoliberal brutal, que criminaliza la protesta, que destruye el salario, que destruye las convenciones colectivas, que tiene los sindicatos intervenidos y no permite elecciones porque van a ser derrotados. Desde el 1 de octubre del 2014, la FUTE, que es la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, tiene el periodo vencido y no hay elecciones en los trabajadores petroleros de Venezuela porque el gobierno sabe que va a una derrota, porque estas políticas brutales del gobierno nacional no hubiesen sido posibles, por más poder que tenga, es por una dirigencia sindical que ellos llaman rojo-rojito, una dirigencia sindical arrodillada al partido de gobierno, arrodillada al gobierno, arrodillada a las transnacionales que están en empresas mixtas y que encabeza Guirraquel. Sí, en este momento hay una disputa y todo un debate sobre si hay que reconocer el gobierno del señor Juan Guaidó, si otros, los chinos y los rusos, los turcos reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo enfrentar esta situación? Parece que se ha perdido nuevamente la comunicación con el señor. Los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos, digamos. Sí, efectivamente, nosotros creemos que los venezolanos vamos a derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos convencidos. El gobierno de Nicolás Maduro no ha caído por culpa de una oposición, que la rebelión del año pasado la traicionó. En Venezuela hubieron más de 139 muertos en las calles y mientras el pueblo estaba movilizándose para derrotar al gobierno, esa oposición estaba en República Dominicana con el gobierno entregando la protesta. Es decir, que esa es la causa. Por eso nosotros estamos llamando a los trabajadores, al pueblo, de forma autónoma, de forma independiente. Sí, tenemos... Yo te estoy escuchando perfectamente. Ahora sí. ¿Qué debe ocurrir? ¿Debe renunciar Nicolás Maduro y convocarse a elecciones generales? Exitosa. Nosotros creemos que con la movilización del pueblo, de forma autónoma de la MU y de forma autónoma del gobierno, vamos a derrotar al gobierno de Nicolás Maduro y su paquete de hambre.
su paquete antiobrero, antipopular. Nosotros creemos que con los trabajadores y el pueblo, con los jóvenes en Venezuela, es posible derrotar a este gobierno que es profundamente débil, que reprime Bodas, precisamente por los débiles. señor Bodas, ¿y cómo están viviendo, justamente le quería preguntar, cómo están viviendo los jóvenes estos días, estas movilizaciones? ¿El miedo también aparece en la calle? Sí, efectivamente, hay miedo, pero el mayor miedo es seguir viviendo con $7 mensual. El peor miedo es seguir viviendo en un país donde no se encuentran los medicamentos, en un país donde los alimentos escasean, en un país donde la dirigencia dice que ser rico es malo, pero están todos millonarios con los reales que se robaron de la renta petrolera. Es decir, y donde una oposición se ha beneficiado con el gobierno con la renta petrolera. Esa es la realidad. Mientras que los jóvenes, el año pasado hubo más de 139 muertos. Sí. Ahora, donde en este año, desde el 1 de enero, desde el 23 de enero hasta la fecha, hay 30 muertos, hay más de 2.000 detenidos. una última pregunta, señor José Bodas. ¿Usted le haría alguna invocación? Solo en el Perú tenemos 700.000 venezolanos. ¿Usted los invocarían a que vuelvan a Venezuela porque no la están pasando bien en el Perú? Sí, nosotros le decimos primero que saludamos al pueblo del Perú, a los trabajadores peruanos, a los trabajadores del campo y de la fábrica y de la ciudad, y a los venezolanos que están en el Perú, sepan que la clase trabajadora, los sectores populares, estamos movilizándonos y luchando para que haya un cambio en este país, para que este país, construyamos este país que tiene la riqueza más grande de Latinoamérica. Se volvió a Apenas cortar la volvemos a comunicación. perderla completa con el señor José Bodas, pero ustedes lo han escuchado, es un dirigente sindical, es un hombre de izquierda, es un dirigente importante allá y que está dando un mensaje muy fuerte. El día de ayer conversaba Giovanna yo con él, y él me decía, acá no queremos ni que los gringos ni que los rusos nos resuelvan los problemas, nosotros vamos a resolver nosotros mismos nuestros propios problemas, ¿no? Y eso es un mensaje muy poderoso y que Nicolás Maduro se tiene que decir, pero nosotros vamos a sacar, es lo que me decía él. Somos nosotros los que vamos a sacar, no necesitamos que el Grupo de Lima lo saque, ¿no? Esa es una fuerza también admirable, porque uno desde afuera, ¿cómo ve las cosas? Que hay movilizaciones hace años y que la represión puede más, ¿no? Puede más porque terminan habiendo muertos, heridos, arrestados. Entonces uno dice, ¿cómo va a acabar esa situación? ¿En qué momento pero además, Maduro puede ceder? Según Trump, dice que ya está cediendo. Claro, pero fíjate, hay una señal que es bien importante. Cuando tú decides irte de tu país, es como un reconocimiento de derrota, que ya perdiste, que ya no hay nada que hacer. Y yo creo que No sí hay sé. que hacer. Por eso hablando con José Bodas ayer, o sea, ¿cuál es el mensaje que deberían recibirlo? O sea, ¿cuál es el destino que tienen las 700.000 venezolanos ahí en el Perú? No vamos a poder resolver sus problemas. Pero la yo- mayor parte de ellos no van a poder ser felices en el Perú Sí, porque pero, no hay espacio. pero Nicolás, yo no estoy ahí de acuerdo contigo. No es sentirse vencido, no. ¿Por qué? Si yo tengo que luchar por mi familia también, y si tengo que luchar por un tiempo fuera de mi país, pues tengo que hacerlo. O sea, Yo no sé. si Pero estás, si tú eres si en tu joven, casa si no tú tienes eres cómo... joven y tu país está como está, te quedas y peleas, Ah, sí, y que y va a tus haber hijos, balas, y y si se va a haber tienes hijos, preso. y si tienes Bueno, hijos, ahí tal vez la situación y los ves sea con distinta. hambre, y si no tienes cómo conseguir trabajo... Pero no sé, en el caso sobre todo de los jóvenes, te digo, ¿qué haría yo si fuera joven, si fuera venezolano? Estaría en la calle, como creo que casi cualquier joven. O sea, porque tienes que pelear porque las cosas en tu país cambien. Sí, pero Y yo no resignarte sé también... a que otros lo hagan. Pero ¿no? si yo sé también que así fueses tú, joven Nicolás Lucar, y ves a tu mamá, a tu papá sufriendo de hambre y que no pueden ellos tal vez Sí, salir, es una bueno, trampa. seguirán ellos en la lucha y yo tendré que salir a Claro, trabajar es una fuera. trampa mortal, ¿no? Pero fíjate qué es lo que está cambiando en la situación. Yo creo que lo que está cambiando en la situación no es que si Donald Trump dijo que si Cruz de Lima, eso es un cuento. Lo que está cambiando la situación en la calle es que la gente está afuera peleando porque se vaya el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es un cambio.
y que no están dispuestos a ceder hasta que este señor se vaya. Y de ahí ya verán cómo resuelven el problema. Si Guaidó convoca elecciones, no convoca elecciones, ellos van a resolver sus problemas. Pero su primera tarea es sacar a Maduro. ¿Y quién lo va a sacar? La gente en la calle. En eso estamos de acuerdo y bueno, ya. Son las 8:31. Nos amistamos, Giovanna.